Bueno, vamos a empezar entonces con eh, la clase que se refiere a salud sexual y reproductiva, más específicamente lo que es anticoncepción. ¿Sí? Vamos por la siguiente. Cuando hablamos de los derechos sexuales y reproductivos, ahora también se estila decir y no reproductivos. ¿Sí? Porque hablar de derechos sexuales, derechos reproductivos, era como que no abarcaban todos los derechos, ¿sí? Porque nosotros no solamente tenemos derecho a la sexualidad, sino, y a la reproducción, sino también a la no reproducción, ¿sí? Entonces, cuando decimos no reproductivos, nos referimos a ese derecho, ¿no? Al hecho de no reproducirnos si no deseamos. Entonces, derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Aquellos que tienen que ver con la sexualidad, aquellos que tienen que ver con la reproducción y aquellos que tienen que ver con la no reproducción. Y dentro de estos derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos, ¿qué se encierra adentro de estos? Se encierra el hecho de que nosotros como mujeres, hombres, varones, mujeres, tenemos derecho ¿a qué? Tenemos derecho a tener control respecto de nuestra sexualidad. Cuando hablamos de sexualidad, estamos hablando de un concepto muy amplio. Ya en otras oportunidades, en otros encuentros habíamos charlado de esto, del tema de sexualidad, que la sexualidad no solamente implicaba el acto sexual en sí mismo, la copulación, la reproducción o el acto para reproducir, sino que la sexualidad iba mucho más allá del acto sexual. Tenía que ver con todas las maneras que nosotros tenemos de relacionarnos con nosotros mismos y con nuestro entorno, ¿sí? La sexualidad entonces es un concepto muy amplio que va desde nosotros mismos como seres humanos con derecho, cómo nos percibimos, cómo nos sentimos, cómo nos identificamos, cómo nos relacionamos con el otro. Y por supuesto que en eso de relacionarnos con el otro entra el tema, por supuesto, de lo que es puramente sexual o con los actos sexuales, con los deseos sexuales, las identificaciones sexuales, pero no solamente está relacionado con eso el término de la sexualidad. ¿A qué más tenemos derecho? A decidir libre y responsablemente, sin vernos sujetos a la coerción, a la discriminación y a la violencia. O sea que no tenemos que nosotros estar obligados a hacer algo, este, ¿sí? No tenemos, no debemos ser discriminados de ninguna manera y nadie puede ejercer violencia sobre nosotros. Nosotros somos libres, somos autónomos, somos responsables, ¿sí? Y podemos tomar decisiones libre y responsablemente sin que nadie nos obligue a nada, sin que nadie nos discrimine y sin que nadie nos viole. También tenemos derecho a decidir de manera libre y responsable el número y esparcimiento de hijos, ¿sí? O sea, nosotros debemos poder tener el derecho a decidir cuántos hijos tener, esos hijos a su vez, cuán alejados uno de otro debe estar, ¿sí? Tenemos derecho a tener la disponibilidad de información suficiente, de estar educados lo suficientemente, ¿sí? Por favor, Sofía Suárez, tu micrófono. Disculpe, profe, no me había dado cuenta que estaba prendido. Bien. Entonces decíamos que decidir de manera libre y responsable el número de hijos y cuán separados vamos a tener a esos hijos en tiempo, digamos, ¿no? Y para eso necesitamos tener información disponible, necesitamos estar educados en ese sentido y debemos también poder gozar de los medios, ¿no? Debemos tener disponibilidad de los medios que nos ayuden a elegir cuándo tenerlos, cómo tenerlos y con qué separación temporal tenerlos. Estos derechos
son uno de los muchos derechos relacionados a los sexuales reproductivos y no reproductivos, pero básicamente estos son los principales. Y estos derechos fueron definidos, como los dice aquí el slide en la parte inferior, ¿sí? En la Conferencia sobre Población y Desarrollo, realizada en El Cairo en 1994, y en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing en 1995. En estos dos momentos históricos mundiales se establecieron estos derechos sexuales reproductivos y no reproductivos para todas las personas en el mundo. Con respecto a los métodos anticonceptivos, ¿qué son los métodos anticonceptivos? Van a ser aquellos capaces de evitar o reducir la posibilidad de embarazo, ¿sí? Pueden y deben utilizarse desde la primera relación sexual y durante toda la vida fértil de la persona. ¿Esto qué significa y por qué dice pueden y deben? Porque hay muchos tabúes en relación a esto de que no, la primera vez que tienes relaciones sexuales no es necesario tomar o usar un método anticonceptivo porque no te embarazas. No, ya cuando entras a los 40 años, onda que se te empieza a cortar la menstruación y ya no necesitas usar un método anticonceptivo porque ya no tienes tanta probabilidad de embarazarte, ya no te embarazas porque estás grande, ¿sí? Y demás creencias urbanas, mitos urbanos que existen por ahí y que son falsos, porque las personas desde que nos convertimos en seres fértiles. En la mujer, por ejemplo, la señal de fertilidad es a partir de que comenzamos a menstruar. Ahí ya tenemos la señal de que nos podemos embarazar. Entonces, a partir de ese momento y hasta que esa menstruación desaparezca definitivamente con lo que se denomina menopausia, siempre nos vamos a poder embarazar. O sea, siempre corremos el riesgo de embarazarnos ante una relación sexual, ¿sí? Y es mentira que en la primera relación sexual no nos embarazamos. Nos podemos embarazar en la primera relación sexual. Entonces, siempre hay que utilizar un método anticonceptivo, ¿sí? Y aquí resalto algo muy importante que tiene que ver con el uso del preservativo, porque el preservativo, aparte de prevenirme el embarazo, también me previene el contagio de infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Siempre y cuando sea utilizado de manera correcta, como dice el slide, ¿sí? También se recomienda para toda la vida, también se los recomienda en la primera relación sexual que tengamos, y es importante, sobre todo, que lo utilicemos en la primera relación sexual, en la primera o durante las primeras relaciones sexuales que tengamos con una pareja nueva, mucho más aún en aquellas relaciones que son ocasionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque este método anticonceptivo no solamente me evita un embarazo, sino que también me evita una enfermedad de transmisión sexual, una infección de transmisión sexual, y por eso este, también se los recomienda utilizar en paralelo, aún estando ya con el uso de algún otro método anticonceptivo. O sea que por ahí yo estoy teniendo relaciones por primera vez con una persona y no uso el preservativo porque total yo estoy usando pastillas anticonceptivas o me estoy poniendo inyecciones o tengo el DIU o tengo el implante. Entonces digo, no, no voy a usar el preservativo porque ya me estoy cuidando con otra cosa. Y en realidad lo ideal es usar igualmente el preservativo, el condón, ¿sí? ¿Por qué? Porque el denominado doble método, o sea, el que sea pastilla, inyección, DIU, implante, más el preservativo, ¿sí? O sea, este doble método me ayuda a prevenir, por un lado, el embarazo y por otro lado, em, la infección de transmisión sexual. Entonces, siempre es recomendable el doble método en aquellas personas que tienen relaciones ocasionales, con personas que no conocen bien todavía o cuando estamos iniciando una pareja, ¿sí? Porque uno no sabe con quién ha tenido contacto esa persona antes de tenerlo con nosotros.
Y no tiene nada que ver que nosotros lo conozcamos de toda una vida esa persona. Puede ser nuestro vecino de toda la vida, puede ser nuestro compañero de todos los años de escuela y podemos tener confianza con esa persona. Puede ser súper estudioso, ubicado, lo que sea, ¿no? Lindo, linda, vestirse bien, lo que sea. Uno lo ve así todo bonito o nos gusta o bueno, simpático o estudioso y eso no significa que no tenga una infección de transmisión sexual. ¿Sí? Entonces, siempre hay que utilizar el preservativo, este, cuando estamos iniciando una pareja hasta que estemos seguros de que esa persona no tiene ninguna infección que nos pueda transmitir a nosotros. ¿Cómo se clasifican los métodos anticonceptivos? Fíjense en este cuadro tenemos aquellos anticonceptivos que son reversibles y los que son irreversibles, ¿sí? Reversible significa que yo los dejo de utilizar y vuelvo a ser fértil inmediatamente. Bueno, no tan inmediatamente algunas veces, todo va a depender de también los organismos de cada persona que utilice el método. Mientras que el irreversible tiene que ver con aquel método que yo, no lo puedo dejar de usar. No es que yo decido y digo, no, bueno, ya está, yo lo corto aquí y ya está, y vuelvo a ser fértil. No. El irreversible son métodos quirúrgicos, ¿sí? Que tienen que ver con ligadura de trompa de falopio del útero o ligadura, la vasectomía, por ejemplo, ¿sí? En el varón, en donde sí se puede restituir al estado anterior, pero para eso tengo que incurrir en una nueva cirugía, ¿sí? E incluso a veces cuando se trata de las trompas de falopio de la mujer, no está garantizado que después de una cirugía reconstructiva yo vuelva a tener mis trompas liberadas, o libres, como para decir estoy fértil al 100% como estaba antes de hacerme la ligadura tubaria. ¿Sí? Entonces, por eso son denominados irreversibles. Y dentro de los reversibles, que fíjense toda la variedad que tenemos, aquí tenemos los dispositivos intrauterinos. Básicamente hay dos dispositivos intrauterinos que ya los vamos a ver a continuación. Uno que tiene hormonas y otro que no tiene hormonas. Después tenemos los hormonales, que pueden ser los parches, las inyecciones, los comprimidos, los implantes, los de emergencia, las mini píldoras. La mini píldora es la píldora específica para la época de la lactancia, ¿sí? Después tenemos los de barrera, como el preservativo masculino. También tenemos un preservativo femenino que es mucho más complejo, más caro también, pero bueno, con algún tipo de práctica uno puede aprender a utilizarlos. Muchas personas lo usan, ¿sí? Aunque no es tan común como el preservativo masculino. También tenemos el diafragma, que es otro dispositivo que se pone como un capuchón. Hagan de cuenta que nosotros nos ponemos como una gorra en la cabeza. Bueno, este diafragma vendría a ser como un gorrito que viene a cubrir el cuello del útero, ¿sí? O sea, tenemos que entrar a la vagina, ir hasta el fondo de la vagina, encontrarlo al cuello del útero, que tiene un orificio que se llama orificio cervical, y con el diafragma, que es como un capuchón, nosotros tapamos ese orificio del cuello del útero o matriz. Por supuesto que no es tan fácil hacerlo, todo necesita un adiestramiento, pero es como todo, ¿sí? Es como aprender cualquier otra cosa. Una vez que uno lo aprende a hacer, ya es súper fácil. Después están los químicos que tienen que ver con cremas, jaleas, espumas, tabletas vaginales, esponjas, que tienen espermicidas, que son sustancias especiales que me matan a los espermatozoides, ¿sí? Pero bueno, estos químicos no son tan efectivos y se recomienda utilizar otro método paralelo, ¿sí? Cuando se utilicen estos químicos. Después los basados en el conocimiento, que son los naturales, ¿sí? Aquellos que tienen que ver con el saber cómo es el moco cervical nuestro, saber la temperatura basal nuestra relacionada con la ovulación, el método calendario, ¿sí? En donde nosotros ubicamos más o menos cuándo ovulamos y a partir de saber cuándo ovulamos,
no tenemos relaciones alrededor de ese día, pero estos métodos basados en el conocimiento, que son los llamados también métodos naturales, no son métodos seguros. Ya vamos a hablar un poquito de cada uno. Y por último tenemos el MELA, que es el método de la lactancia, de la lactancia materna, ¿sí? El método de la lactancia, que también lo vamos a ver dentro de un rato, también es un método natural, también es seguro en partes, tiene sus requisitos, por decirlo de alguna manera. Ya los vamos a ver a los requisitos. Pasemos entonces brevemente a referirnos a cada uno de los métodos anticonceptivos. Cuando hablamos del dispositivo intrauterino, tenemos el dispositivo intrauterino DIU, sí, básico, y tenemos por otro lado el SIU, el dispositivo que es el sistema de liberación intrauterino del levonorgestrel, ¿sí? Uno, el dispositivo intrauterino solo no tiene hormona como el SIU. El SIU sí tiene hormona, libera hormona adentro del útero, esa hormona se llama levonorgestrel. Fíjense que este dispositivo intrauterino dura hasta 10 años aproximadamente. También va a depender de la marca del dispositivo intrauterino que ustedes se coloquen, pero dura más o menos hasta 10 años por lo general en la mayoría de las marcas. Tiene un 98% de eficacia o de seguridad o un 98% de índice de PEAR. ¿Qué significa el índice de PEAR? Es un índice que me establece el porcentaje en relación a 100 personas, ¿sí? A 100 mujeres. Ya lo vamos a ver el índice de PEAR bien explicado en un solo slide con su inventor. ¿Esto qué quiere decir? Que cada 100 mujeres, el 98% de ellas no se va a embarazar utilizando el dispositivo intrauterino. O sea, de 100 mujeres que utilicen, mejor dicho, el dispositivo intrauterino, 98 no se van a embarazar y 2% de ellas puede llegar a embarazarse, aún utilizándolo bien al método, a este dispositivo intrauterino. O sea, pasándolo en números redondos, diríamos que cada 100 mujeres, 98 de ellas no se embarazaría y 2 pueden llegar a embarazarse. Pero bueno, esto es la conocida estadística. Esto pasa a nivel de todas las situaciones habidas y por haber que nos podamos imaginar. Yo siempre doy este ejemplo. Por ejemplo, yo voy cruzando la calle, ¿verdad? Entonces me paro en la esquina de la calle, veo el semáforo, espero que el semáforo me habilite para cruzar, cruzo por la senda peatonal como corresponde y resulta que lo mismo viene un auto y me choca. ¿Sí? Una persona, un imprudente que viene a toda velocidad y me choca lo mismo. ¿Qué ha pasado ahí? Yo venía cruzando bien, yo había respetado el semáforo, yo iba por la senda peatonal y sin embargo aún así he tenido un accidente. Sin embargo, lo mismo me han chocado. Sí, eso puede pasar aquí y en cualquier parte del mundo con cualquier situación. Entonces los métodos anticonceptivos no son una excepción. En este caso, utilizando bien el método anticonceptivo, lo mismo tengo el riesgo, corro el riesgo de embarazarme. ¿Sí? Bien, con respecto al dispositivo intrauterino, cada 100 mujeres que lo usen, 2 se pueden llegar a embarazar. ¿Sí? Bien, ese es el margen de probabilidad que tengo con respecto a cuántas personas se pueden embarazar utilizando este método. Después, fíjense en aquí la diferencia entre uno y otro. El dispositivo intrauterino es una pequeña pieza de plástico, dice, con cobre que impide que los espermatozoides se junten con el óvulo, evitando así el embarazo. De por sí el DIU actúa como un cuerpo extraño. Ese cuerpo extraño me produce una inflamación hacia adentro de lo que es el útero, hacia adentro de lo que es el endometrio, entonces lo vuelve como inhabitable para una posible implantación. El cobre que elimina este DIU adentro del útero hace que el ambiente adentro del útero se vuelva inhóspito para los espermatozoides, entonces los espermatozoides cuando entran al útero mueren. Hagan de cuenta que a mí me largan en el medio del desierto y me voy a morir. No voy a durar un día sin agua, con semejante calor, bueno.
De igual manera le pasa a los espermatozoides debido a esta contaminación, por decirlo de alguna manera, del cobre hacia adentro del útero. Y por otro lado tengo el dispositivo, el SIU, que en este caso libera hormonas, libera levonorgestrel. Y el levonorgestrel es un tipo de progesterona, ¿sí? Y cuando hablamos de progesterona, ¿de qué estamos hablando? Yo les hago la aclaración aquí en la parte inferior del slide. Estamos hablando de una hormona esteroide que va a desempeñar un papel crucial, dice, en el sistema reproductivo, en el ciclo menstrual de la mujer. Es producido principalmente en los ovarios, ¿sí? Después de la ovulación y en la placenta durante el embarazo. A ver, ¿qué funciones puede tener esta progesterona, ¿no? Esta progesterona influye en todo lo que es la preparación del útero para un posible embarazo. eh, Trabaja en pos del embarazo si este ocurre, produce la relajación de la musculatura lisa, por ejemplo, ¿sí? Influye sobre el desarrollo en general del cuerpo femenino. También influye en lo que es el desempeño neurovegetativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la progesterona influye sobre nuestro estado de ánimo, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso, según sea el ciclo menstrual, porque la progesterona actúa más en la segunda mitad de nuestro ciclo menstrual. Nosotros tenemos ciclos menstruales, los cuerpos femeninos, los cuerpos que menstruamos, tenemos ciclos menstruales de más o menos 28 días, de 28 a 30 días, ¿sí? Como para hacer un redondeo de un mes. O sea, nosotros pasando un mes estamos menstruando. Y de menstruación a menstruación, el tiempo ese que pasa de menstruación a menstruación se denomina ciclo. ¿Por qué? Porque suceden cosas, ¿no? ¿Y por qué ciclo? Porque va a comenzar desde el primer día que yo menstruo y van a ir pasando cosas hasta que vuelva a menstruar. Y ahí se va a terminar un ciclo. ¿Sí? Y cuando vuelva a menstruar, se va a terminar un ciclo y voy a iniciar nuevamente otro ciclo, ¿sí? Y voy a empezar de cero con estos sucesos hormonales que van a ir cambiando a lo largo de estos 28 a 30 días, ¿sí? Hasta llegar nuevamente a otra menstruación. Y así sucesivamente va a ir sucediendo un ciclo tras otro, ¿sí? Entonces, la progesterona actúa en la segunda mitad de cada ciclo. Si estos ciclos duran más o menos un mes, 28 días generalmente es lo ideal, la mitad del ciclo va a ser a los 14 días. Entonces yo voy a tener sucesos que van a ocurrir antes de esos 14 días y voy a tener sucesos que van a ocurrir de manera diferente después de ese día 14 del ciclo. ¿Se entiende? Bien. Cualquier cosa después me pregunta. Pero la progesterona es una hormona que actúa en la segunda mitad de ese ciclo. O sea, a partir del día 14 en adelante y hasta que menstruo de nuevo, si es que no se produce un embarazo, ahí aumenta mucho la progesterona. Y precisamente la progesterona aumenta mucho en esta segunda mitad del ciclo, preparando nuestro útero para un posible embarazo. ¿Sí? Entonces, como tenemos diferentes niveles de hormona progesterona a lo largo del ciclo, también tenemos diferentes estados de ánimo y de humor a lo largo del ciclo. Y tienen que ver con esta hormona, porque la hormona progesterona influye en nuestro estado de ánimo. ¿Sí? A mayor cantidad de progesterona tenemos mejor humor, tenemos la libido más alta, incluso tenemos la temperatura más elevada, ¿sí? Fíjense cómo nuestras hormonas nos regulan y nos muestran hacia el afuera,
¿no? Y también porque durante el embarazo, como nuestros niveles de progesterona aumentan durante el embarazo, si bien tenemos muchas cosas en contra que después en el segundo año ustedes la van a aprender en la materia de obstetricia 1 y van a ver cómo la progesterona influye en el cuerpo de la persona que está embarazada. Si bien influye positivamente para el embarazo, en muchos aspectos influye negativamente para con las personas embarazadas. Sí, la constipación, las náuseas, los vómitos, la gastritis, todo eso, la progesterona lo produce indirectamente porque lleva a cabo la relajación del músculo liso de nuestro cuerpo. ¿Y para qué la progesterona relaja el músculo liso de nuestro cuerpo? Para relajarlo al útero, porque el útero tiene músculo liso. Eso lo vamos a ver en la segunda mitad de este año en obstetricia, en anatomía orientada a la obstetricia. Ahí vamos a verlo, lo vamos a ver en profundidad el útero y vamos a ver cómo el útero está conformado por músculo liso. ¿Sí? Recordemos que tenemos tres tipos de tejido muscular que ya habíamos visto nosotros al principio de este año, ¿sí? Uno de esos tejidos musculares da lugar a lo que se denomina tejido liso, el tejido muscular liso. Nuestro útero, nuestra matriz, tiene o está formado por músculo liso y la progesterona actúa sobre ese músculo liso, relajándolo. ¿Y para qué lo relaja? Y para que no tenga contracciones. ¿Y para qué es eso? Y para que no eliminemos el producto de la concepción. ¿Sí? Entonces relaja nuestro útero protegiéndolo a ese embarazo para que no lo perdamos. Entonces, como esa progesterona aumenta para relajar el músculo liso de nuestro útero, y bueno, indirectamente va a relajar todo el músculo liso que tengamos en nuestro cuerpo. Y entre eso tenemos el intestino, al estómago, y por eso todas las cuestiones estas que tienen que ver con la náusea, con la constipación, con la digestión lenta, ¿sí? Con el reflujo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Pero por otro lado, en el embarazo, si bien tengo estas cositas negativas, tengo otras cosas positivas, que son, por ejemplo, que regulo mejor la temperatura, tengo más calorcito, no me hace tanto frío, tengo mejor humor, mi libido está más elevada, ¿sí? A medida que va avanzando el embarazo, ¿sí? En fin, bueno, la progesterona es nuestra hormona femenina, es la que es la autora y la responsable de nuestros estados de ánimo. Por supuesto, esto en relación de otras hormonas, porque nosotros tenemos la producción de muchas hormonas y lo ideal es siempre estar equilibrados con todas, ¿sí? Bueno, el SIU, este método anticonceptivo, que es un sistema de liberación intrauterino del levonorgestrel, es un método anticonceptivo muy seguro que elimina el levonorgestrel y este levonorgestrel es un tipo de progesterona que hace que yo no ovule, ¿sí? Lo que va a hacer esta hormona es estar en mi cuerpo, ¿sí? Para que yo no produzca naturalmente la progesterona, entonces de esa manera no ocurre el ciclo menstrual y por ende no ovulo. Si no ocurre el ciclo menstrual y por ende el ciclo ovárico normalmente, porque yo no estoy produciendo hormonas naturalmente, entonces no voy a ovular y si no ovulo no me voy a embarazar, ¿sí? Esa es la lógica. Bien. Por eso, muchas personas que utilizan este sistema de liberación intrauterino no menstruan. Algunas dejan de menstruar hasta que dejan de utilizar este sistema. ¿Y eso es por qué? Porque no llevan a cabo de manera natural el ciclo ovárico y por ende no llevan de forma natural el desarrollo del ciclo menstrual, por ende no ovulan, ¿sí? Por ende no menstruan. ¿Sí? Bien, perfecto. En la segunda mitad de este año, cuando hablemos de anatomía orientada a la obstetricia, vamos a retomar todos estos temas en profundidad y con el profesor de fisiología van a ver la fisiología de estas cuestiones que yo ahora les estoy adelantando de manera general. Vamos a pasar ahora a lo que es el implante subdérmico. Este implante subdérmico que es muy utilizado últimamente
sobre todo por las adolescentes, tiene una efectividad del 99% o más. Fíjense en el alto nivel de porcentaje de efectividad que tiene. ¿Esto qué significa? Que cada 100 personas que lo usen, una se puede llegar a embarazar, incluso más. ¿Qué significa? Que para que se una, que yo voy a tener entre 200 o 300 que usen el implante, voy a tener una que se embarace. O sea que es mucho más efectivo que el DIU, es mucho más recomendable. También a nivel que el SIU libera hormonas similares a la progesterona, por lo tanto no ovulo, por lo tanto no me embarazo, ¿sí? También hace que se espese la mucosidad del cuello uterino. Eso es otro método anticonceptivo porque ahí hace como una barrera para que no pasen los espermatozoides, perdón, al útero. ¿Sí? Así que bueno, y también muchas veces sucede que las personas que utilizan el implante subdérmico dejan de menstruar por la misma razón que les explicaba hace un rato con respecto al sistema al sistema intrauterino de eliminación del levonorgestrel, ¿no? Que muchas de las personas que lo usan dejan de menstruar hasta que lo dejan de usar el método. Bien, ahora pasemos a la píldora. Las famosas píldoras anticonceptivas podemos tener diferentes tipos. Tenemos los anticonceptivos orales combinados. En este caso nosotros tenemos anticonceptivos que se toman, que son pastillas que se toman diariamente. Tenemos las opciones de 21 o de 28 comprimidos. ¿Cuál es la diferencia entre de 21 y de 28 comprimidos? Que en los de 21 comprimidos yo voy a tomar la pastilla número 21, voy a descansar 7 días sin tomar nada y al día 28 voy a comenzar un nuevo paquete. En cambio, con las de 28 no dejo, no suspendo nada. Termino, tomo la pastilla número 28 y al otro día inmediatamente comienzo un nuevo paquete. Esa es la única diferencia. A ver, cuando yo tomo, cuando utilizo las de 28 comprimidos, llego a la número 21, por ejemplo, y a partir de esa y hasta que termino el paquete, todas estas pastillitas que sigo tomando en realidad son placebos, no son anticonceptivos, ¿sí? No tienen nada en realidad, pero ¿por qué me vienen en estas presentaciones? ¿Por qué entonces la farmacéutica hace estas pastillas de 28 y ustedes van a decir, y profe, ¿para qué me hacen tomar 7 días una pastilla que no tiene nada? ¿Sí? Es para que no se olviden cuando tienen que empezar el próximo paquete. ¿Sí? Es lo mismo que las de 21, nada más que sigo tomando yo 7 comprimidos. En vez de no tomar nada durante 7 días, sigo tomando un comprimido por día para no olvidarme cuando tengo que empezar el próximo paquete. Simplemente es para eso. ¿Sí? Por supuesto que para usar estos métodos anticonceptivos yo tengo que hacerme un chequeo, no puedo empezarlos a tomar sola. Hay diferentes tipos de anticonceptivos orales combinados. ¿Sí? Y lo ideal es el chequeo. ¿Por qué? Porque a través de ese chequeo se me pueden detectar algunas cuestiones médicas por las cuales yo no puedo utilizar este método anticonceptivo. Y que si lo tomara por iniciativa propia, me puedo perjudicar la salud y me puede costar hasta la vida, ¿sí? Fíjense, suena así como muy grave lo que estoy diciendo, pero hay personas que, por ejemplo, puede tener una hipertensión, una presión alta, que sería, y no poder tomar el método anticonceptivo combinado. Y sin saberlo empieza a tomar la pastilla anticonceptiva y esa pastilla anticonceptiva lo que va a hacer es aumentarme aún más la presión y eso me puede llevar a un accidente cerebrovascular y hasta la muerte, ¿sí? Así que hay que tener mucho cuidado y hay que consultar primero. Después yo voy a tener las famosas mini píldoras, que hace un rato al principio las nombraba y me adelantaba diciendo de que la mini píldora es aquella píldora anticonceptiva, método anticonceptivo, que se consume durante la lactancia, ¿sí? Es un método muy seguro que se usa durante la lactancia, actúa espesándome lo que es el moco cervical, o sea, el moco del cuello del útero o de la matriz, ¿sí? Esto hace que se dificulte el ascenso de los espermatozoides hacia el útero.
Estas pastillas son específicas para la lactancia porque no tienen ningún tipo de contraindicación para ella, no afecta a la leche materna, no afecta al recién nacido, a ese bebé. Entonces, por eso son ideales para la utilización durante la lactancia. Tienen solamente progesterona. En los anticonceptivos orales combinados yo tenía progesterona y estrógeno, las dos hormonas combinadas, ¿sí? En cambio, en la mini píldora tengo solamente progestágeno, no tengo estrógeno. ¿Por qué? Porque el estrógeno sí influye sobre la producción de leche. Entonces, por eso mismo no tiene estrógeno, sino que solamente progesterona. Lo que sí, la mini píldora, al tener solamente progesterona y no tener el combinado de progesterona y estrógeno, es un poco menos efectiva que la combinada. Por eso siempre cuando van a utilizar la mini píldora se le dice a la persona que la tome todos los días a la misma hora, no se olvide, no deje pasar ni un minuto más ni un minuto menos, o sea, dentro de la misma hora lo tome siempre. Tómelo entre las 20 y 21 horas siempre. No deje pasar más de ese tiempo, ¿sí? Para que no se amplíe la pérdida de efectividad. Y la mini píldora va acompañada también de la lactancia materna, ¿sí? Que es otro método anticonceptivo que ya vamos a ver más adelante. Y luego tenemos el anticonceptivo de emergencia, que en este dibujito, en esta foto, mejor dicho, yo veo aquí un anticonceptivo de emergencia en una presentación de 2 comprimidos. O sea, tomo un comprimido ahora y puede ser, según la presentación, que lo tomo 1 hora y dentro de 24 horas tomo el otro, o tomo 1 hora y a las 12 horas tomo el otro, según la marca del anticonceptivo de emergencia. Actualmente hay anticonceptivos de emergencia que vienen en un solo comprimido, una sola pastilla, una sola presentación. O sea, tomo eso y ya está, listo, chao. Ya no tengo que tomar más nada ni a las 12 ni a las 24 horas. Estas pastillas son de emergencia precisamente. Esto sucede cuando, por ejemplo, me he olvidado el método anticonceptivo que venía utilizando normalmente, se me ha roto el preservativo, no me he colocado el preservativo, ¿sí? O no sé, cualquier tipo de accidente por el cual yo crea que tengo riesgo de embarazarme. Entonces, en esos casos me tomo el anticonceptivo de emergencia, lo debo tomar lo más rápido posible. Lo ideal es dentro de las 12 primeras horas después de la relación sexual, peligrosa. Aquí el slide dice hasta los 5 días de la relación sexual peligrosa. Pero ojo, a ver, yo no puedo estar dejando pasar tanto tiempo. Tengo que tomarlo inmediatamente porque cuanto más tiempo pase, más corro el riesgo de que yo esté ovulando. Si yo estoy ovulando, el método anticonceptivo de emergencia no funciona. Por más que yo lo tome al anticonceptivo de emergencia, si yo ya ovulé, no me sirve de nada. ¿Por qué? Porque el anticonceptivo de emergencia precisamente es para evitar de que yo ovule. ¿Sí? Si yo ya ovulé, entonces ya no tiene razón de ser el anticonceptivo de emergencia, ya no va a cumplir ningún tipo de función, ¿sí? Entonces, de nada me sirve que lo tome. Por supuesto que yo cuando lo tomo no estoy sabiendo si ya ovulé o no ovulé. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy teniendo una relación sexual ahora a las 5 de la tarde y resulta que estoy justo ovulando a esa hora, yo por más de que termine la relación sexual me vaya a la farmacia y lo tome a la hora de la relación sexual, ya no tiene sentido porque ya ovulé. Yo justo estaba ovulando a las 5 de la tarde. Mi mala suerte que justo estaba ovulando a las 5 de la tarde cuando estaba teniendo relación sexual peligrosa. Entonces, voy al hecho de que el anticonceptivo de emergencia solamente me sirve en caso de que yo no haya ovulado. Si yo ya ovulé, no sirve de nada, ¿sí? Y no es abortivo, todo lo contrario, ¿sí? Es beneficioso para el embarazo si esto ocurriera. ¿Por qué? Porque tiene progesterona el anticonceptivo de emergencia. Tiene dosis mucho más elevadas que si me tomara una sola pastillita, ¿sí? Que es la que me tomo por día en un anticonceptivo oral combinado. Hagan de cuenta que en una sola pastillita de emergencia de estas dos que veo aquí en la foto,
me estoy tomando 10 anticonceptivos, 10 pastillitas del anticonceptivo oral combinado común, ¿sí? Así que bueno, por eso mismo el anticonceptivo de emergencia no es recomendado como un anticonceptivo común para usarlo siempre, ¿sí? No se debe hacer eso porque este anticonceptivo de emergencia es como una bomba hormonal y no está bueno que yo siempre la esté tomando. Los parches subdérmicos, ¿sí? Bueno, tienen una seguridad del 98%, son parchecitos que van en el cuerpo, en la piel, que tienen hormonas, ¿sí? Se los reemplaza, una vez a la semana durante 3 semanas, siempre el mismo día, pero bueno. Tiene sus limitaciones. En Santiago del Estero esas limitaciones tienen que ver con el calor que hace y cómo transpiramos y por ahí esa transpiración puede hacer que el parche se suelte, ¿no? Entonces, por ahí no sé si para nuestras áreas calurosas sea muy indicado este método anticonceptivo. Tiene que ver también con costumbre, con cultura, con idiosincrasia. A nivel Santiago del Estero puede que alguna persona lo use, pero no es algo generalizado, no es un método anticonceptivo comúnmente utilizado o muy conocido. Pero fíjense la seguridad que tiene, ¿no? La efectividad que tiene 98%, perdón, de efectividad. Muy bueno. El detalle que decía el slide anterior, dice, no está disponible gratuitamente, o sea, es un método anticonceptivo que no está gratuitamente disponible en este momento en el sistema de salud. Después tenemos los inyectables que tienen una seguridad también alta del 98%. Estos son dosis de hormonas inyectables, son como los comprimidos anticonceptivos, pero en vez de comprimido, son inyecciones que se ponen una vez al mes. Hay también inyecciones que son trimestrales, que se ponen cada 3 meses. Actualmente no conozco de trimestrales que se estén utilizando, se usan solamente las mensuales porque las trimestrales causan muchas alteraciones menstruales. De por sí ya la mensual produce mucha alteración menstrual. Muchas mujeres vienen asustadas al utilizarla y a preguntar, ay, se me ha cortado la menstruación, me viene cualquier día, me viene menos que antes, me viene más que antes, me pasan 2, 3 meses y no me viene, luego me vienen dos veces al mes seguidas. O sea, hay mucha alteración en algunas personas con respecto a la utilización de este método anticonceptivo inyectable. Lo importante es que se debe respetar la fecha. Si yo me la coloco el 9, todos los 9 debo colocarme el inyectable, ¿sí? De lo contrario, como dice aquí el slide, pierde la efectividad. Bueno, aquí está nuestro amigo Raymond Pearce, que inventó este índice, ¿no? A través del cual calculamos la efectividad de los métodos anticonceptivos, a donde él dice que cada 100 mujeres, ¿no? En un año, ¿no? Sucederán cierto porcentaje de embarazos utilizando el método anticonceptivo, ¿sí? Entonces, si durante todo un año esas 100 mujeres han estado utilizando bien un método anticonceptivo, ¿cuántas se embarazarían? Bueno, para el DIU, por ejemplo, hace un rato veíamos que dos, ¿no? Entonces, de 100 mujeres que están utilizando el DIU durante un año entero, dos se pueden llegar a embarazar. Ese es el índice denominado Pearce. Bien, después tenemos los métodos anticonceptivos de barrera, que son los preservativos, tanto femenino como masculino. Tenemos el capuchón cervical, tenemos el diafragma, esponjas, películas espermicidas, que tienen una efectividad del 80%, ¿sí? Porque tiene que ver mucho con cómo son utilizados también, ¿no? Hay que tener mucho ejercicio de utilización de estos métodos anticonceptivos. Bueno, esto es un concepto, son objetos o medicamentos que bloquean el esperma, ayudan a prevenir un embarazo. Algunos métodos de barrera también pueden ayudar a prevenir la propagación de infección de transmisión sexual, que en este caso son los preservativos. Aquí tenemos en rojo y verde tenemos un preservativo masculino y aquí al costadito, en este celeste grisáceo, tenemos el preservativo femenino. Los espermicidas, que yo les decía que, bueno, no son muy seguros, fíjense en el porcentaje de seguridad.
mucho más bajo que el resto, no lo recomiendo, ¿sí? Método de lactancia materna, en este caso yo tiene una alta efectividad del 95%, lo ideal es por ahí combinarlo con una mini píldora, ¿sí? Tiene ciertos requisitos, como les decía al principio de la clase, solamente tienen una efectividad durante los 6 meses del posparto, o sea que se lo puede utilizar este método anticonceptivo solamente durante 6 meses a partir del parto y siempre y cuando esa persona que esté dando de mamar lo haga de forma continua, sin horarios, sin restricciones, a libre demanda, como se dice, sí, perdón. Entonces, ¿qué significa libre demanda? Que yo le dé el pecho cada vez que llora ese bebé, ¿sí? No es que cada 3 horas, cada 4 horas, no, le doy cada vez que exija teta el bebé, yo le doy la teta y le doy una vez de un lado, una vez del otro lado y así sucesivamente. Entonces, esa lactancia durante esos 6 meses tiene que ser a libre demanda y no tengo que haber iniciado ningún tipo de sangrado que me represente una menstruación, ¿sí? Entonces, en ese caso solamente va a funcionar el método de lactancia exclusiva MELA, ¿sí? Pero bueno, yo siempre he recomendado, aparte de este método de lactancia exclusiva, utilizar de todas maneras la mini píldora. A mí me parece mucho más seguro y que aumenta esta efectividad de un 95%. Los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad de la mujer que tiene que ver con qué días de mi ciclo soy fértil, cómo es mi moco cervical, ¿sí? Bien, tiene que ver con la temperatura, por ejemplo, de mi cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Según la teoría, ¿no? Los ciclos duran, fíjense en este círculo que me puede graficar lo que es un ciclo ovárico, un ciclo menstrual. Ciclo ovárico, cuando digo ciclo ovárico me estoy refiriendo a los cambios cíclicos que ocurren en el ovario. Y cuando digo ciclo menstrual, que es sinónimo de ciclo uterino o ciclo endometrial, son tres maneras de llamarlo al mismo ciclo, hace referencia a todos los cambios cíclicos que ocurren a nivel del útero, más específicamente del endometrio, y que tienen que ver con la menstruación, no sé cuándo menstruo. Entonces, en virtud de lo que ocurre en el ovario, en virtud del ciclo ovárico, ocurre el ciclo uterino endometrial o menstrual, ¿sí? Que entre los dos, si yo digo ciclo ovárico más ciclo menstrual, estoy hablando de lo que es el ciclo femenino, ¿sí? Y este ciclo femenino va desde el día 1 hasta el día 28, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Bueno, yo tengo desde el primer día, por unos días, voy a tener el periodo menstrual. Luego de esto no voy a tener periodo menstrual, o sea, no voy a estar menstruando hasta que vuelvo a menstruar nuevamente y comienza un nuevo ciclo. Bien, a partir de que termino de menstruar, sigo contando. Fíjense en aquí, uno, dos, voy contando los días y se entiende que al día 14 aproximadamente yo voy a estar ovulando. ¿Sí? Y la teoría me dice que si al día 14 yo estoy ovulando, más o menos 3 días antes y hasta 2, 3 días después, tengo peligro de embarazar. O sea que desde el día 11 hasta el 16, 17 de este ciclo, contando a partir del día 1, que es el primer día de la menstruación, yo me puedo embarazar. Pero bueno, eso es muy relativo. ¿Saben por qué? Porque aunque la teoría me diga que al día 14 es muy probable que yo ovulo, depende del cuerpo de cada persona. No todos ovulamos al día 14. Nosotros lamentablemente no somos máquinas, relojitos, por lo tanto somos impredecibles en ese aspecto. Hay personas que sí, son relojito. Menstruan cada 28 días y si menstruan cada 28 días es muy probable que ovulen todos los 14 de su ciclo, pero puede haber alteraciones, entonces no hay que fiarse de este método, ¿sí? Después tengo la del moco.
¿Ven? ¿Ven aquí los deditos abajo con el moco? Este moco es el moco cervical, es el que sale de nuestro cuello uterino y que yo lo tomo al introducir mis dedos en vagina y alcanzar el cuello del útero o matriz. En ese caso, yo saco el flujito, lo pongo entre mis dos dedos, así como lo veo aquí, ¿sí? Entre el índice y el pulgar y lo estiro. Cuando se estira poquito o se corta al estirar, es porque no estoy ovulando. En cambio, cuando yo estoy ovulando, cuando estoy fértil, este moco se estira, se estira, se estira, se estira y no se corta. Es como una clara de huevo, ¿sí? Así que esto es otra manera de hacer un control natural, ¿sí? Y después está el de la temperatura, ¿qué? ¿Cómo funciona ese? Yo tengo que hacer un control de varios meses, por lo menos 6 meses a un año, todos los días controlándome la temperatura intravaginal, basal, o sea que yo cuando me despierto abro los ojos, coloco el termómetro y voy registrando en un papel la temperatura que tengo yo, ¿sí? Todos los días, así durante un año, eso es lo ideal. Entonces voy viendo las fluctuaciones de temperatura que tengo, ¿sí? Y voy a determinar más o menos en qué momento de mis ciclos he tenido una mayor temperatura, ¿sí? Al resto de los días. Esos días de mayor temperatura son los días a donde yo estoy ovulando, ¿sí? Bien, entonces de esa manera yo más o menos me voy conociendo, voy sabiendo qué día tengo mayor temperatura y de esa manera voy sabiendo qué día estoy más fértil. Pero bueno, son métodos que no son muy seguros que digamos, ¿sí? Y por último, el método por demás de inseguro es el coito interrumpido. ¿Qué significa eso? Es el coito a través del cual se realiza la penetración sin utilizar ningún método anticonceptivo y cuando va a llegar al clímax, ¿sí? El pene es retirado de la vagina y eyacula afuera. Eso no es un método seguro. ¿Por qué? Porque desde el momento cero, desde el uno que entra el pene en vagina, ya empieza a tener eliminación de espermatozoides, ¿sí? Entonces, no es un método que sea para prevenir un embarazo. Es un dato falso el coito interrumpido, ¿sí? Así que lo tienen que ultra archi contraindicar. No se debe utilizar el coito interrumpido como método anticonceptivo. Los métodos quirúrgicos e irreversibles, bueno, ya los veíamos que la ligadura tubaria, cuando ligamos las trompas de falopio, y la vasectomía, ¿sí? Cuando ligamos los conductos de frentes masculinos, ¿sí? Entonces, de esa manera, a través de método quirúrgico, nosotros hacemos la esterilización de ese varón o mujer, según sea trompa o conducto de frente. Por último, nuestro amigo el condón no tiene que ser aburrido, dice el slide, ¿sí? Porque muchos dicen, no, que es aburrido, que el preservativo no se debería usar, porque, bien, se me cambia. Bueno, no importa. Entonces, practicar relaciones sexuales protegidas. Siempre, siempre, siempre con preservativo que se pueda. Sí, una vez que ya nuestra pareja es estable, por supuesto, podemos no utilizarlo, pero hasta tanto eso sea así, lo ideal es siempre utilizar el preservativo. Bien, voy a pausar la grabación porque a continuación, bueno, reanudo la grabación para empezar con la clase de infección de transmisión sexual. Las ITS, ¿qué son las ITS? Bueno, son enfermedades infecciosas que se transmiten de persona a persona durante una relación sexual. Recuerden que las relaciones sexuales
Pueden ser vaginales, anales u orales. En otras oportunidades ya hemos charlado sobre este tema. Ya hemos dicho que no solamente una relación sexual o contacto sexual tiene que ver solamente con pene y vagina, sino que hay otros tipos de contactos, ¿sí? A donde también se incluye la región anal y la oral. Las ITS nos afectan a todas las personas independientemente de nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género, ¿sí? Ahí hay que saber diferenciar entre identidad sexual y orientación sexual. No es lo mismo una cosa con la otra, por ahí hay muchas dudas con respecto a eso, ¿sí? Nuestra identidad de género tiene que ver cómo nosotros nos autopercibimos, si nos autopercibimos como mujeres o como varones, si nos autopercibimos como naturalmente hemos nacido, ¿sí? Como varones o mujeres, pero amén de eso, en paralelo podemos tener una orientación sexual, ¿sí? Que vaya por otro lado, ¿sí? Yo puedo haber nacido con útero y me identifico como mujer, ¿sí? Pero mi orientación sexual, al contrario de lo que comúnmente se espera, es hacia las mujeres. Entonces, mi orientación sexual sería homosexual, hacia el mismo género. Entonces, hacia el mismo sexo, perdón. Entonces, la identidad de género no es lo mismo que la orientación sexual, ¿sí? Entonces, estos son conceptos que uno los tiene que madurar, los tiene que aprender a comprender y los tiene que aprender a diferenciar, ¿sí? Entonces, más allá de la orientación sexual y más allá de nuestra identidad de género, nos puede afectar a todos la ITS, ¿sí? Y nos puede afectar en cualquier momento de nuestra vida. Nadie está exento de contraer una infección de transmisión sexual, ¿sí? Hay más de 30 diferentes tipos de virus, bacterias y parásitos, o sea, de agentes causales de infecciones de transmisión sexual que nos pueden producir estas enfermedades, ¿no? Y las más frecuentes son la sífilis, la gonorrea, la clamidia, el herpes, la hepatitis B y C, el HIV y el HPV. A todos estos agentes causales de ITS los van a ver en el segundo cuatrimestre en la materia de microbiología y parasitología. Y después nosotros el año que viene en obstetricia 1 los vamos a ver ya, pero en la atención durante el control prenatal, en la atención del trabajo de parto, cómo nosotros tenemos que manejar los casos ante este tipo de infecciones. ¿Quiénes las causan? Microorganismos que son bacterias, parásitos, virus y hongos, ¿sí? O sea, ustedes ahora en este primer cuatrimestre tienen que saber hasta aquí, ¿no? Que hay 4 agentes infecciosos en general. Tenemos un grupo denominado bacteria, otro grupo denominado parásito, otro virus y otro hongos. A su vez tenemos ciertos tipos de enfermedades mucho más comunes o que por ahí podemos manejar un poco más, como por ejemplo, dentro de lo que son los virus tenemos la condilomatosis genital, el HPV, que seguramente muchos lo han escuchado nombrar, tenemos el herpes genital, tenemos el HIV-Sida, tenemos la hepatitis B. Por otro lado, tenemos las bacterias. Dentro de las bacterias tenemos la vaginosis bacteriana causada por la Gardnerella, la gonorrea o blenorragia, causada por la Neisseria gonorrhoeae o gonococo, la sífilis causada por el Treponema pallidum, las infecciones por clamidias, ¿sí? Después, por otro lado, tenemos los hongos, la muy conocida Candida albicans, ¿sí? Los parásitos, el más conocido de las patologías, bueno, la tricomoniasis vaginal, ¿m? La famosa tricomona, ¿sí? Que es una ITS. ¿Cuáles son los síntomas en las mujeres? Flujo anormal en la vagina con o sin olor desagradable, llagas, ronchas, ampollas o verrugas cerca de la vagina, ano o boca, inflamación de uno o más ganglios cercanos a los órganos sexuales, ¿sí?
Dolor en áreas pelvianas entre el ombligo y órganos sexuales, picazón alrededor de la vagina, ardor al orinar o defecar, sangrado por la vagina sin tratarse de menstruación o luego de una relación sexual, dolor en la vagina durante la relación sexual. Y en el hombre, ¿cuáles son los síntomas y signos? Secreción por la uretra, llagas, ronchas, ampollas o verrugas cerca de los órganos sexuales, ano o boca, inflamación de uno o más ganglios cercanos a los órganos sexuales, dolor en los testículos, inflamación o dolor alrededor de los órganos sexuales, picazón alrededor de los órganos sexuales, ardor al orinar o defecar. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que las ITS pueden no darme síntomas, sobre todo en las mujeres. A veces estas enfermedades, estas infecciones son silenciosas y eso es muy peligroso. Algunas veces solo se detectan con un examen. Cuando se manifiestan pueden aparecer de muchas formas. Por eso es importante siempre estar consultando ante cualquier duda. ¿Cuáles son las complicaciones? ¿No? Podemos tener en las mujeres la enfermedad pélvica inflamatoria crónica, disconformidad sexual, esterilidad e infertilidad, embarazos ectópicos, que son los embarazos fuera de lugar, el aborto, que es una pérdida de embarazo, un parto prematuro, que es un parto que ocurre antes del tiempo de finalización del embarazo, muerte perinatal, o sea, la muerte del producto de la concepción antes, durante o después del parto, las infecciones postparto y hasta un cáncer de cuello de útero que incluso me puede llevar hasta la muerte, ¿sí? En los varones, orquiepididimitis, ¿sí? Estenosis ureteral, esterilidad, ¿sí? Esto tiene que ver con, bueno, las inflamaciones de los conductos de los órganos sexuales masculinos. En los recién nacidos tenemos bajo peso al nacer, malformaciones congénitas, daño ocular, pulmonar, auditivo, óseo y neurológico. O sea que ustedes ahora, en este primer cuatrimestre de este primer año, tienen que saber estas cuestiones generales, ¿no? ¿Qué son las complicaciones? En el segundo cuatrimestre van a entrar de lleno a cada uno de ellos. Bueno, las conductas de riesgo. Inicio precoz de las relaciones sexuales, múltiples parejas sexuales, relaciones sin preservativo, sexo anal, sexo oral desprotegido, ser trabajador sexual, parejas sexuales promiscuas, consumo de drogas o alcohol, la violencia intra o extrafamiliar que incluye abuso sexual con o sin penetración, aparte de ser un agravante, o sea, de ser un delito, de ser un grave delito, puede causar en la víctima infecciones y enfermedades de transmisión sexual, entre otras gravísimas afecciones, por supuesto. Entonces aquí vuelve nuestro amigo el preservativo, ¿sí? O profiláctico, perdón, que es una eficaz barrera, como dice aquí el slide, que impide el contagio, además del uso conocido como anticonceptivo, ¿no? De prevenir los embarazos. Fíjense en aquí las recomendaciones, ¿no? Cómo abrir el preservativo, que hay que hacerlo con la mano, no con los dientes, sacarle el borde inferior con los pulgares, cortarlo a lo largo y abrirlo, estirarlo. Esto que estamos viendo aquí, ¿no? De estirarlo con el índice pulgar y sostenerlo sobre la vagina o el ano. Esto es para cuando hacemos sexo oral. ¿Sí? Cuando se hace sexo oral es recomendable utilizar un preservativo y realizar lo que se llama un campo de látex, ¿sí? Se abre el preservativo y se lo utiliza, se lo coloca sobre la zona ano, vagina, por ejemplo, en donde se va a realizar el sexo oral, para que no se tenga contacto entre lo que es la boca, la lengua, ¿sí? Y las áreas de los genitales. Después aquí, cómo utilizar el condón en forma general, ¿no? Siempre que se tengan relaciones sexuales se debe utilizar, apenas el pene se erecta se debe colocar, ¿sí?
Después hay que leer siempre las instrucciones, ver que no esté vencido, que no esté roto, que no esté pinchado. Debe estar siempre guardado en un lugar fresco, seco. Si es posible, se pueden usar lubricantes, por eso muchas veces los preservativos vienen con lubricantes en sus cajitas. Hay que acompañar eso para que no se rompa el preservativo en la fricción, ¿sí? Y cuando se use lubricantes extra, se debe utilizar lubricantes a base de agua silicona para evitar que se rompa el preservativo. Muchos de estos preservativos vienen con espermicidas aparte, pero bueno, hay que tener mucho cuidado si uno compra aparte los productos que vaya a usar con el preservativo y tiene que leer muy bien las instrucciones de que no esté vencido y de que sea apto para las relaciones sexuales. Bien, los preservativos son de dación gratuita en todos los centros de salud próximos a las casas de ustedes, así que les recomiendo que los utilicen siempre y recomienden a las demás utilizarlos. Ahora vamos a pasar un poquito a lo que es HIV-Sida, que es el HIV, es el virus de la inmunodeficiencia humana, un tipo especial de virus del grupo de los retrovirus. Este virus lo que hace es ir debilitando las defensas del cuerpo y haciendo de esta manera que el cuerpo se vuelva habitable a cualquier tipo de germen que entre a él y lo enferma. Y de esa manera nos morimos, digamos, no por el virus del HIV que está dentro nuestro en sí, sino porque nuestro sistema inmunológico ha sido debilitado por ese virus, por lo tanto no tenemos defensas y por lo tanto nos contagiamos y enfermamos por diferentes gérmenes que entran a nuestro cuerpo y de esa manera morimos, ¿sí? Bien, fíjense que el HIV sin tratamiento produce en aproximadamente 7 a 10 años el SIDA, o sea que ese debilitamiento de lo que es el sistema inmunológico lleva de 7 a 10 años, ¿sí? Luego de que el virus ha entrado al cuerpo. Em, bueno, lo que hace básicamente es neutralizar, destruir nuestras células CD4 y por lo tanto dejamos de tener defensas en nuestro cuerpo, ¿sí? Bueno, estas son estadísticas mundiales con respecto a la cantidad de casos que tenemos en el mundo con VIH, ¿sí? 39 millones de personas en todo el mundo, 1,3 millones de personas se infectaron en el 2022. Estas son las últimas estadísticas mundiales que tenemos disponibles. 630.000 personas murieron de enfermedades relacionadas con el SIDA. Miren, 630.000, un montón. ¿Sí? En el 2022, 29,8 millones de personas accedían a terapias antirretrovirales, o sea que estaban haciendo tratamientos. 85,6 millones de personas se han infectado por el HIV, ¿sí? Y 40,4 millones han muerto por enfermedades relacionadas con el SIDA desde el inicio de la epidemia, ¿sí? Bueno, a nivel mundial, los países o las zonas en el mundo que más porcentaje de enfermos tienen, fíjense que las zonas de más oscuras, digamos, de este marrón más oscuro, son las zonas más afectadas, donde tenemos más infección, que sería en el África, ¿no? Ahí es donde mayor cantidad de infectados tenemos. ¿M? Las zonas grises son a donde no tenemos estadísticas. ¿M? Cuanto más claro el rosa, digamos, menor el porcentaje de casos detectados de infectados. A nivel de Argentina, fíjense, ¿no? La tasa de mortalidad por SIDA que nosotros tenemos en Argentina por cada 100.000 habitantes, ¿no? Fíjense que son mayores los varones con respecto a las mujeres. Fíjense que tenemos más infectados varones que mujeres, más varones cis que mujeres cis, ¿no? Que mujeres trans y varones trans inclusive. Después, fíjense aquí en el coloreo, cuanto más alto el color, en esos lugares de mayor color, digamos, de un marrón oscuro, es a donde tenemos más cantidad de infectados. Fíjense cómo la provincia de Salta es la provincia donde más identificado infectados, luego sigue ahí Jujuy,
¿no? La Rioja, fíjense que, bueno, Santa Cruz ahí también está con un alto porcentaje de enfermos, y luego muchas de las provincias le siguen, y por último, bueno, Santiago del Estero está en las provincias donde menos infectados se han detectado por HIV. ¿Mm? ¿Cómo se puede dar la transmisión? A través de las relaciones sexuales, sin protección con una persona infectada, a través de la transfusión de sangre, a través de madre a hijo durante el embarazo, el parto, la lactancia, y a través de compartir agujas, jeringas u otros objetos punzantes o cortantes. Por último, ¿cómo no se transmite el HIV? No se transmite por la transpiración, no se transmite por la picadura de un mosquito, no se transmite por compartir el baño, no se transmite a través de un abrazo, no se transmite a través de el compartir el mate, no se transmite por un beso, ¿sí? Es muy importante saber que por estas vías no se transmite el HIV, ¿sí? Lo que se tiene que saber es que hay que hacerse las pruebas de HIV. Hay que hacerlo, está disponible de forma gratuita en los laboratorios públicos de la provincia para hacerse el test de HIV. Ahí suelen hacerte firmar un consentimiento informado para tomarte la muestra y luego, bueno, se te informa del resultado. Bueno, muchas gracias. Voy a parar la grabación para que así ya puedan hacerme preguntas sobre alguna duda que haya quedado de los temas que hemos visto hoy.